Estamos listos con esa conexión con México, ¿verdad? Del otro lado está Omar Cepeda Castro. Ya habíamos hablado con Omar en algún momento, a quien saludamos de vuelta, internacionalista, egresado del Tecnológico de Monterrey, columnista y conductor en el financiero Bloomberg, y también articulista de revistas nacionales e internacionales. Omar Cepeda Castro fue miembro del Consejo Editorial Consultivo de Notimex. Estuvo ahí en la televisión también de México. Fue director de la primera agencia informativa de educación de México y fue director de los noticieros México o México al Día, porque la X siempre está cada vez que se pronuncia México. Para nosotros es a veces muy difícil porque decimos México con J, pero es México con X, y el símbolo de México es justamente MX. México defenderá su soberanía ante las amenazas de Trump. Es una de las primeras consultas que le trasladamos a Omar Cepeda Castro, a quien saludamos y agradecemos su participación. Adelante, Omar. No sé si nos escuchás. ¿Nos escuchás bien vos o no? Te escucho perfectamente, Bruno. Me da mucho gusto saludarte. Espero que ustedes también me escuchen. Estoy aprovechando la mañana mexicana para proporcionarles esta vista. ¿Sí me están escuchando ustedes bien? Sí, perfectamente. Perfectamente, bueno. Muchas gracias, Omar. ¿Qué hora tienen ustedes allá? Aquí son las 11:19 en Asunción. Vos estás acá son las 8:19 de la mañana. Las 8, acá apenas está sol asomándose con fuerza, y estoy transmitiendo desde pues una zona muy céntrica de la Ciudad de México, justo al lado de Paseo de la Reforma, que es la avenida principal, los principales monumentos, el Ángel de la Independencia. Qué lindo es ese lugar, qué lindo es ese lugar, Dios mío, qué linda es Ciudad de México. Así es, ¿verdad? Es una ciudad tan poblada, impresionante, con tanto ajetreo, y mucha gente de todo el mundo se da cita ahí, porque México es palabra mayor. Pero nos duele lo que está pasando ahora, defendiéndolo a Trump en el sentido, no por ese accionar, sino defendiendo, porque yo creo que él va a ser un buen gobierno, creo yo, es su segundo gobierno y ya no tiene otra chance, o sea, él tiene que dejar su nombre en el bronce, pero me duele que, ataque o presione a los amigos mexicanos con esto que dice él, primero de cambiar el nombre del Golfo, que siempre fue Golfo de México, ahora se le ocurre que tiene que llamarse Golfo de América, y yo no estoy en ese aspecto con el señor Trump, ¿verdad? Y tampoco estoy con esto que está haciendo para que salga toda esta gente. Está bien, hay muchos ilegales de todas partes del mundo en Estados Unidos, y Estados Unidos como país tiene que proteger su territorio, ese tipo de cosas, pero tiene que haber otro mecanismo. ¿Cómo llegó esa gente ahí? ¿Por qué ingresó? No por obra y gracia del Espíritu Santo, sino hay canales, hay lugares por donde pasó esa gente. ¿Y por qué no se la controló a esa gente en su momento, digamos, verdad? Pero yo quiero escuchar lo que nos diga acá Omar Cepeda Castro, y también la posición de la presidenta de México, la señora Sheinbaum, ¿verdad? Sheinbaum es, sí, Claudia Sheinbaum, que dijo que ella va a pelear y nadie tiene que preocuparse porque México es respetado en todo el mundo y nadie nos va a presionar, y bueno, todo lo que se sabe, con mucha cabeza fría. Esta señora Sheinbaum enfatizó que defenderá la soberanía y la independencia de su nación llamada México. A ver, Omar Cepeda Castro, te escuchamos.
Te escuchamos. ¿Me escuchás, Omar? ¿O se fue, Omar? ¿Se colgó la conexión? Qué lástima, che, que se haya colgado la conexión. Y bueno, la presidenta de México, estábamos diciendo, la señora Sheinbaum, enfatizó que defenderá la soberanía e independencia de su nación y pidió cabeza fría en futuras conversaciones con los Estados Unidos, porque México y Estados Unidos son vecinos, amigos, hermanos. ¿Cuántos latinos de origen mexicano viven en Estados Unidos, tienen familia, tienen hijos, desde hace décadas, desde hace centurias, digamos, y no puede ser que ahora se crispe la cosa entre estos dos grandes países del hemisferio norte? ¿Cuál es tu visión, Omar Cepeda Castro, de lo que está sucediendo ahí entre el gobierno Trump y el gobierno de esta señora Sheinbaum? Pues mira, Bruno, creo que finalmente el tema migratorio es un tema global, regional, a otros países, otras nacionalidades, llega gente desde Brasil, llega gente desde Venezuela, llegan cubanos a México que buscan cruzar territorio mexicano para llegar a Estados Unidos, y por supuesto están los mexicanos que también buscan llegar a los Estados Unidos. Eso lo convierte en automático en un problema regional. Ahorita en estos momentos hay problemas que engloban esta actual circunstancia o coyuntura después de la llegada de Donald Trump, que es el hecho de los que quieren llegar y que actualmente se encuentran en camino rumbo a México o en México para poder cruzar de forma ilegal a los Estados Unidos, y los que se encuentran ilegalmente en los Estados Unidos. El contexto histórico de la migración, sobre todo ilegal en los Estados Unidos, es histórica. Hay que recordar que prácticamente todos los presidentes, sean demócratas o republicanos, han expulsado, han llevado a cabo estos procesos de deportación, de expulsión de migrantes. Barack Obama cruzó alrededor de 3.500 migrantes, 500 personas de las diferentes nacionalidades hacia territorio mexicano. También Bill Clinton, y curiosamente uno de los expresidentes que menos han expulsado es Donald Trump. Donald Trump expulsó alrededor de 1.500 cuando en su primer gobierno. Las diferencias obviamente son en cuanto al discurso, las perspectivas, las posiciones. El discurso de Donald Trump hacia los inmigrantes pues los ha clasificado hasta de animales, personas malignas que matan a las personas en Estados Unidos. Es decir, engloba todos los migrantes en esas adjetivaciones que por supuesto generan mucha indignación, cuando si bien es cierto que hay migrantes que delinquen en los Estados Unidos, pues muchos van a buscar una vida digna. En la actualidad en los Estados Unidos hay más o menos 11 millones de migrantes ilegales de diversas nacionalidades. Es evidente que eso sería imposible, que Donald Trump expulsara a esa cantidad. Eso sería una locura, no solo en cuanto a recursos, sino también en cuanto a un impacto en las diversas sociedades, porque hay migrantes ilegales que ya tienen años en los Estados Unidos, tienen familias, incluso muchos de ellos ya con nacionalidad estadounidense, otros de reciente ingreso, etcétera, etcétera. Entonces, en este contexto, que ya empezó, por cierto, la expulsión, yo he entrevistado a algunos migrantes apenas ayer, anteayer, que fueron ya deportados de los Estados Unidos. Pues sí, hay no obstante esta estadística que te doy, estos datos, sí hay mucha preocupación, hay indignación, porque obviamente están, por un lado, destruyendo el tejido social, por otro lado, dejando a la suerte y a la vulnerabilidad de las mismas personas migrantes en territorio mexicano o en territorio estadounidense, porque ya los están
pues persiguiendo en lugares públicos, pueden ser en escuelas, pueden ser en supermercados, pueden ser en transportes, en sus propios vehículos, para traerlos a México, dejarlos en México, y entonces ahí empieza pues la otra parte de la historia, que es un país que se teme, es decir, las instituciones mexicanas se temen puedan ser rebasadas en su totalidad, pues por el flujo constante de migrantes que empiezan o que ya empezaron a llegar a diversos puntos como Tijuana, como Matamoros, como Ciudad Juárez, etcétera, y que pues obviamente México no tiene la infraestructura y la capacidad de tener o de dar cobijo a todos. Se requieren albergues, se requiere comida, se requiere un plan estratégico, saber si se quieren regresar a sus países de origen. ¿Qué pasa aquellos que no se quieren regresar a Venezuela y quieren quedarse en México para volver a intentar en un futuro ingresar a Estados Unidos? Obviamente la presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho un plan de apoyo, de contención para los mexicanos exclusivamente que quieran, pues que van a empezar a llegar otra vez a México, y les ha ofrecido apoyos económicos, que regresen a sus ciudades de origen, por supuesto, albergues, comida, etcétera, ¿no? Estos planes de contención naturales. Pero sí estamos hablando de una realidad aún difícil de asimilar en cuanto a las cantidades de personas que puedan estar llegando a territorio mexicano. En este contexto, respondo tu primera pregunta, Bruno. Sí, realmente es muy importante lo que estás analizando, lo que estás describiendo. Querido Omar Cepeda Castro, es un muy importante comunicador, periodista, con el que estamos hablando desde México. Pero una de sus primeras órdenes desde que asumió su segundo mandato Donald Trump el lunes pasado, ahí en la Casa Blanca, en su primer día en el cargo, Trump dijo que además de enviar tropas a la frontera con México para frenar las cruces, reiteró que era probable un aumento de los aranceles a las importaciones mexicanas a partir del siguiente mes de febrero, que está llegando en cualquier momento. Tenemos entendido que hay muchas fábricas de Estados Unidos ahí enclavadas, digamos, trabajando con gente de México en México, y al parecer fábricas de vehículos muchas, y al parecer estas van a tener que volver a territorio de Estados Unidos porque esas marcas son de origen norteamericano, digamos, o sea, de origen de Estados Unidos en este caso. O sea que van a haber muchos cambios ahí, pero la consulta es por qué de golpe todo esto, partiendo de la histórica relación que tiene México con Estados Unidos, porque esto no es de ahora, la cuestión de los inmigrantes es una cosa, así como se creó Estados Unidos en su momento a través de inmigrantes, porque Estados Unidos se creó a través de inmigrantes. Bueno, pero como bien decía, ese cruce de frontera posibilitó el crecimiento en esa cifra de 11 millones de ilegales que estabas mencionando. ¿Y quién desatendió eso? Sería la primera consulta también, porque eso se hubiera parado en su momento, o debió de haber estrategias por parte de Estados Unidos para parar eso, y nadie se le ocurrió eso, o desatendieron, o lo que sea. Bueno, eso mismo hay que hacer también un mea culpa, y México querría que eso ocurra en su propio país. También es otra consulta. Supongamos que esos 11 millones de ilegales estuvieran en México. ¿Cómo reaccionarían ustedes, los mexicanos, que de sol a sol se desloman, que están ahí trabajando, el propio gobierno, que qué sé yo? Hay que también pensar desde ese prisma, ¿verdad? Ahora, ¿qué solución dar a esto? Y mexicanos hay muchísimos, creo que de los 80 millones de latinos
que engloban en la población de Estados Unidos, un gran porcentaje, creo que más del 50% son mexicanos, ¿verdad? Y el resto son latinos de otros países que llegaron a través de México a Estados Unidos o fueron directamente a Estados Unidos en algún momento. ¿Cómo se puede paliar esto, parar esto? Y como bien decías, no se puede movilizar a 11 millones de personas, pero ¿dónde ubicás a esa gente también, además, verdad? Y va a estar la protesta de las propias familias de estos señores, que no se van a quedar calladas esas familias, y va a ser todo un berenjenal, una historia de nunca acabar. ¿Cómo se pueden tranquilizar las aguas para con Trump respecto a esto que él a toda costa está queriendo que se implemente? Esa es la consulta. Claro, sí, es muy interesante esa pregunta. Yo creo que definitivamente la respuesta está en... Ay, qué lástima que se corta esto, che. Bueno, estamos con Omar Cepeda Castro. Él está en México, nosotros acá en Asunción. Él es un columnista, conductor, articulista, un señor muy preparado, ¿verdad? Un periodista, director de noticieros, México al Día, etcétera, etcétera. También director de primera agencia informativa de educación de Estados Unidos mexicanos, porque también Estados Unidos de México se lo denomina México. En fin, te escuchamos, Omar, se cortó de vuelta, pero seguimos contigo. A ver, ¿nos escuchás o no? Se cortó de vuelta. Qué pena, qué pena, qué pena. Bueno, vamos a estar en minutos con una reconocida artista nacional que estuvo muchos años viviendo en Japón. Ella va a estar acá, nos va a contar toda esa experiencia. Y Trump, allá en Washington, firmó una serie de órdenes ejecutivas. Firmó el lunes, como presidente 47, una orden ejecutiva para designar a los cárteles de la droga de México como organizaciones terroristas. Esta es otra pregunta que la quiero hacer a Omar Cepeda Castro. No sé si me está siguiendo él, pero adelante, te escuchamos. Te escuchamos. Ya te escucho. Sí, es tu primera pregunta respecto a qué hacer con todo este problema migratorio. Y en efecto, te decía que pues el tema está en las causas, ¿no? En el origen. Los países tienen que tener la capacidad de desarrollar primero estrategias adecuadas para poderle dar estabilidad a sus propias sociedades, generar empleo, eliminar la desigualdad, eliminar los brotes de violencia. En el caso muy en específico de México, pues el crimen organizado, aunque también el organizado ha logrado apoderarse de importantes sectores de la sociedad, jóvenes, mujeres. En México es uno de los principales retos de todos los gobiernos, evidentemente del actual, el cual tiene que saber no solo acabar con el poderío de los cárteles de la droga, sino también pues entender qué les van a ofrecer a esa gente, ¿no? No, y claro, y también, pero ¿cuál es el país con mayor cantidad de consumidores del mundo de las drogas? ¿Cuál es? Es Estados Unidos, Bruno. Es decir, por eso el negocio es redondo, claro. Y global. Y si hay un gran mercado, digamos, un movimiento grande, si hay varios cárteles, es porque esta droga se filtra y bueno, es consumida por millones de personas, sobre todo en Estados Unidos. O sea que es una cuestión que hay que trabajar mucho mejor desde mi punto de vista, no endilgar la culpa a un solo país, sino existe eso en ese único país al parecer, porque también tiene el contrapeso a nivel de quienes usufructúan las drogas en el propio Estados Unidos. O sea, Estados Unidos es
el propio consumidor de estas drogas. Entonces, hay que trabajar en conjunto. Pienso que se trabaja en conjunto, no sé, me imagino, para combatir estos cárteles. Pero es muy compleja la historia, y con estos inmigrantes ilegales también que sostiene el gobierno de Washington. Pero ¿cómo aminorar ese, digamos, eso que quiere Trump acá, de un sopetón hacer todo? Me parece muy apresurado, muy fuerte, muy molesto, no solamente para el actual gobierno de esta señora Sheinbaum, sino para toda América Latina, porque la repercusión nos llega acá también, ¿verdad? Porque por ahí, entre esos inmigrantes, hay gente de Paraguay, de Bolivia, de Chile, de qué sé yo, de todos estos países que vía México llegaron a Estados Unidos, como bien decía antes, ¿verdad? ¿Cómo se soluciona esto? Si hay una suerte de solución, ¿cómo se aminora por lo menos el impacto? A ver. Yo opino que la única solución es emprender una coordinación regional, porque muchas veces la droga proviene de Sudamérica, pasa por México, llega a Estados Unidos, en efecto también se fabrica en México, vienen precursores desde China que llegan a México, por ejemplo en el tema del fentanilo, y en efecto hay una grave pandemia por consumo de droga en los Estados Unidos. La gente muere de manera escandalosa diariamente por estas adicciones terribles, y si no hay una cooperación y coordinación global, o empezando por parte de los gobiernos de Estados Unidos y de México, para combatir desde la corrupción entre los sectores políticos con el crimen organizado por un lado, pero también para buscar de forma efectiva a los cárteles, y que también por otro lado el gobierno de Estados Unidos o desde territorio estadounidense se adentren las armas a territorio mexicano, que es lo que principalmente abastece el poder armamentista de los crímenes organizados. Si eso no se logra revertir, entonces vamos a entrar en un laberinto interminable donde nunca se van a encontrar las soluciones. Entonces, esos elementos, si no se actúan de manera coordinada, entonces, y las agencias de seguridad, pero también eliminar la gran capacidad corruptora y de empoderamiento del crimen organizado, entonces eso difícilmente se va a revertir. Por otro lado, y eso es el tema de fondo con el actual gobierno de Donald Trump, es precisamente que el gobierno actual de Donald Trump, y se habla mucho de soberanía, se habla mucho del Great America Again, haz grande otra vez América, y entonces, ¿qué tanto se van a cerrar los caminos del multilateralismo para poder lograr encontrar estos caminos que en lugar de sumar, resten, en lugar de cooperar, entonces pongan, y ahí entremos en un empantanamiento difícil, y que bueno, pues eso no nos permita llegar a lo que tú pones sobre la mesa, Bruno, que son resultados y realmente ir revirtiendo todos estos temas. Donald Trump, como dices tú, puso en una orden ejecutiva llamar a los cárteles terroristas. Definitivamente ha habido mucha ausencia de acción por parte del gobierno mexicano para eliminarlos, para combatirlos, para contrarrestarlos. Al contrario, pareciera ser que su empoderamiento ha ido creciendo durante los últimos años, el control de muchas zonas territoriales, etcétera. Pero también hay una corresponsabilidad. El gobierno de México argumenta que pues, no ha hecho lo suficiente para el mismo gobierno estadounidense para revertir esa crisis de adicción, que claro, obviamente nos llegan a México, etcétera, ¿no? Bueno, y ahí es el país con mayor cantidad de consumidores del mundo, Estados Unidos. Y también está el Tratado de Libre Comercio, que al parecer quiere tirar por la borda Trump, tanto con México como con Canadá, que fueron esfuerzos importantes en su momento para unificar esos tres grandes países del hemisferio
norte de nuestra América. Así que no sé qué va a pasar, porque la cuestión con Panamá también, la cuestión del Golfo de América, que quiere que se llame, en vez de Golfo de México, que ya dijimos, una cantidad de historias que hasta nos hacen tambalear así, porque no sabemos cómo unos exocet, que no sé, del dicho al hecho no sé cuál va a ser el verdadero trecho, digamos, el verdadero objetivo de todo esto. Pero en fin, Omar Cepeda Castro, yo como parte de esta América, porque todos somos americanos, entre paréntesis, vuelvo a insistir, porque no es solamente Estados Unidos, América, sino todos somos americanos, los del sur, los del norte, y hay un solo continente llamado América. Ustedes son americanos, los cubanos americanos, venezolanos, peruanos, ecuatorianos, chilenos, paraguayos, argentinos, brasileños, todos somos americanos, los del Canadá también y los de Estados Unidos, obviamente. Pero tenemos que integrarnos y no hacer crecer la escisión. En este momento tenemos que fortalecernos, pienso yo, como habitantes que estamos en este mismo suelo, llamado América, y tenemos que unirnos y no desunirnos, por un lado. Es mi pensamiento, y hay que fortalecer a esta señora, que creo que hace 3 meses más o menos está liderando ahí. Desde octubre, del 1 de octubre, control del gobierno mexicano, así es. 4 meses más o menos está liderando ahí en México esta señora, que creo que está haciendo bien su trabajo, y hay que respetarla, y a través de ella a su gobierno, al país que representa a ella, y todas esas cosas, porque si no va a ser una torre de Babel todo esto, ¿verdad? Cada uno va a hablar con una lengua que quiere escucharla y va a desatender las otras, entonces no va a haber ninguna comunicación, ningún puente, sino al contrario, se van a romper los puentes. Y ese tratado de libre comercio, que bien decía, también costó mucho cristalizarlo, ¿verdad? Y no se puede tirar por la borda una cosa así. En todo caso, se sienta y se dialoga y se ve cómo se puede reajustar eso y lo que sea. Pienso yo que es así, por ahí viene la mano. Pero en fin, Omar Cepeda Castro, te agradecemos mucho y espero alguna vez conocernos personalmente, y tanto si voy yo allá como si vos venís por acá, pero nos encontramos allá en Marruecos también puede ser. En fin... fanático del Hijo del Santo, así que acá te espero en la Ciudad de México para ir a la lucha. Bueno, te agradecemos mucho, Omar Cepeda Castro. Tenemos algunas desconexiones nomás, pero vamos a tratar que en la siguiente ocasión nuestro telemático encuentro sea superior en este sentido. Bueno, muchas gracias, querido amigo Omar Cepeda Castro. Fuerza y adelante al gran país del norte, a México en este caso.